Profesor, tengo una duda. Sí, Entonces, cada clase usted nos va a proporcionar el ID y password para la sesión de Zoom. sí, Ah, ok, perfecto. Y exacto. tengo entendido, según la clase pasada, que también nos va a pasar el, digamos, PDF del material que veamos en cada clase. Sí, claro. Una vez que termine la clase, este material estoy compartiendo en pantalla ahorita, se los voy a enviar en forma, no en forma de archivo este, PowerPoint, sino archivo PDF. Ok, muchas gracias, profesor. Tenemos 17 participantes. Sí, esperamos unos 2 minutos más a ver si llegan más. Tengo supuestamente 22 alumnos. Solamente me han mandado 3 grupos de laboratorio. Entonces, sí necesito que me manden los grupos. Hubo alguien que me preguntó si se podían 4 alumnos, no, en un grupo. No es posible. 2 o 3 máximo. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, ¿les parece bien si comenzamos? Sí, profesor. Muy Sí, bien, profe. correcto. Como en el curso vamos a ver los diferentes aparatos que permiten la medición de la presión, el flujo y volumen en el aparato circulatorio. Entonces, es importante dar un repaso de anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Eh, Este, eh, Normalmente este tema lo deben de haber visto con Salvador o con Ramón en sus cursos de anatomía y fisiología, pero vamos a darle una repasada a todo esto para este, estar en condiciones de comprender más fácilmente la, este, la implementación de los equipos. En primer lugar, el aparato circulatorio está formado por
el sistema cardiovascular, el corazón, las arterias y venas, y la circulación vascular, y por el sistema linfático. Como vamos a ver nada más la medición en el aparato cardiovascular, entonces vamos a ver cuáles son las funciones del corazón y de los vasos sanguíneos. Básicamente, las funciones del corazón son bombear la sangre a todas las células del cuerpo para que se realice el metabolismo. Una vez que manda ese oxígeno a través de la sangre a todas las células del cuerpo, recoge después del metabolismo el CO2 producto de ese metabolismo. Y aparte, las dos funciones, la de transportar los nutrientes que requieren las células, todas las células del cuerpo, y por otro lado, recoger los desechos del metabolismo. Entonces, esas cuatro funciones las realiza el sistema cardiovascular. Básicamente, entonces sería transporte de oxígeno a todo el cuerpo, remoción del dióxido de carbono a todo el cuerpo, transporte de nutrientes y remoción de desechos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Cómo es la anatomía del corazón? La anatomía del corazón bueno, el corazón está localizado en el centro, en el tórax, obviamente, compartiendo espacio con los pulmones, con la columna vertebral y con el esófago. Está situado en el centro del tórax, cargado un poco hacia la izquierda, y con su ápex o punta más distante sobre el músculo del diafragma y apuntando hacia la pierna izquierda. El tamaño del corazón es aproximadamente el equivalente al puño del paciente cerrado. Entonces, el corazón es una bomba y prácticamente las tuberías con las cuales va a circular ese líquido con la sangre serían el aparato cardiovascular. El corazón consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces prácticamente son 2 bombas pegadas, una para bombear la sangre hacia la circulación pulmonar y otra para bombear la sangre para la circulación periférica. ¿Cuáles serían las capas del corazón? En la anatomía del corazón estaría, primero está el pericardio, es una capa que peri significa alrededor de, y entonces pericardio es la capa más externa del corazón, que rodea perfectamente el corazón y lo conecta a las otras estructuras que están dentro del
tórax. Ya dentro del corazón estaría el epicardio, que es la capa más externa del corazón, el miocardio, que es prácticamente la capa del músculo que cumple la función de bombeo, y finalmente el endocardio es una capa muy delgada que se comunica a través de las arterias y venas, que sería el endocardio. Entre el epicardio y el pericardio hay un líquido lubricante que permite deslizar entre el epicardio y el pericardio un deslizamiento para que cuando se está contrayendo el corazón no haya un roce y no se genere calor en ese punto. Cuando hay una epicarditis, entonces se puede, el líquido que está entre el pericardio y el epicardio disminuye en su volumen y puede pegarse el epicardio al pericardio, causando dolor y un mal funcionamiento del corazón. El miocardio es prácticamente un músculo el que cumple la función de bombeo del corazón, y finalmente el endocardio es como quien dice el recubrimiento que tiene internamente, es una de paredes muy lisas para que la sangre circule fácilmente a través de las cámaras del corazón. Las cámaras del corazón y los vasos sanguíneos asociados. El corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. El corazón derecho es el encargado de bombear la sangre con poco oxígeno hacia la circulación pulmonar para que dentro en el manto capilar pulmonar se oxigenen nuevamente. Entonces, el corazón derecho está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, cuando la vena cava superior y la vena cava inferior llenan la aurícula derecha, entonces ese sería el momento de la diástole, y normalmente la válvula que está, válvula auriculoventricular que está en el corazón derecho, sería la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, como las otras 3 válvulas del corazón, es una válvula que permite el flujo de sangre solamente en un sentido. En este caso sería de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Qué sucede una vez que ya se llenó el ventrículo derecho? Entonces el miocardio, que está indicado en este músculo cardíaco, se va a contraer y va a iniciar su contracción desde el ápex hacia la base del corazón y va a bombear la sangre. La válvula tricúspide se va a cerrar. Tiene adicionalmente la válvula tricúspide y la válvula mitral. Tienen estas estructuras, son las cuerdas tendinosas, que son cuerdas muy delgadas
están asentadas en el fondo del ventrículo mediante los músculos papilares. ¿Cuál es la función de esas cuerdas tendinosas? Evitar que cuando se va a contraer, cuando se contrae el ventrículo derecho, mande la sangre regrese a la aurícula derecha. Entonces, al cerrarse la válvula, sí, y las valvas de la válvula tricúspide no se volteen hacia la aurícula derecha, abriéndose nuevamente. Entonces, al contraerse el ventrículo derecho, la presión en la arteria pulmonar, en el tronco común de la arteria pulmonar, es más baja y eso obliga a que las válvulas pulmonar se abran y permita el paso de sangre hacia el arco, hacia el tronco común de la arteria pulmonar y hacia la arteria pulmonar izquierda y hacia la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Una vez que, ¿cómo regresa la sangre de los pulmones? Una vez que llega la sangre sin oxigenar, las arterias pulmonares izquierda y derecha se van subdividiendo hasta que llegan al manto capilar pulmonar. Entonces, ahí cada capilar está en contacto con alveolos, y en los alveolos hay un intercambio de gas. El CO2 que traía la sangre sin oxigenar pasa al alveolo por difusión y el oxígeno que está en el alveolo pasa al capilar pulmonar y eso hace que la sangre se enriquezca nuevamente con oxígeno. La sangre ya oxigenada del manto capilar regresa por medio de venas pulmonares hasta son 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Entonces, la sangre ya oxigenada que regresa a los pulmones, regresa a la aurícula izquierda. El comportamiento va a ser similar al corazón derecho. En el corazón izquierdo, cuando la presión se aplica en la aurícula izquierda, entonces toda la sangre va llenando el ventrículo izquierdo. También existen cuerdas tendinosas y músculos papilares para evitar que las valvas de la válvula mitral se volteen hacia la válvula, hacia la aurícula izquierda. Entonces, en el momento en que comienza a contraerse el ventrículo izquierdo, el miocardio en dirección al ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral y por la válvula aórtica sale la sangre. Eso implica que la sangre, la totalidad de sangre que había en el ventrículo izquierdo, el latido cardíaco es aproximadamente 100 mililitros. De esos 100 mililitros,
salen aproximadamente de 60 a 70 mililitros por la válvula mitral, por la válvula aórtica, hacia la arteria aórtica. ¿Sí? Eso se logra nuevamente porque todas las válvulas permiten solamente el flujo en una sola. ¿Qué sucede cuando las válvulas están defectuosas? ¿Cómo pueden estar? ¿Qué deformidades o defectos pueden presentar las válvulas cardíacas? ¿Recuerdan lo que es una válvula incompetente? Sí, Juan José, Betano. Pues yo recuerdo que algún problema que podría haber con las válvulas, profesor, es el hecho de que pudiera haber flujo retrógrado de la sangre. Sí, pero eso es cuando una válvula, ¿qué se dice de la válvula? Cuando hay un flujo a través de ella, indeseable. Se dice que la válvula es incompetente, o sea que no cierra completamente. Entonces, al ser incompetente y no cerrar completamente, la sangre regresa de una cavidad a otra. Eso es indeseable porque eso le carga el trabajo al músculo cardíaco, al miocardio, en cada latido. También hay otro problema en las válvulas que sería una estenosis. ¿Qué significa la estenosis? ¿No recuerdan? No, profe, no me acuerdo. La estenosis significa que una válvula no abre completamente, o sea, está endurecida. Normalmente en las válvulas cardíacas puede llenarse de calcio, puede llenarse de colesterol, y eso endurece las paredes de las válvulas cardíacas y por lo tanto no abren completamente. ¿Qué pasaría si no abrieran completamente las válvulas? Pues nuevamente el trabajo aumenta para el músculo cardíaco para pasar la sangre de un lugar a otro. Entonces, esos serían los casos de estenosis o incompetencia valvular. ¿De acuerdo? En esta figura se alcanza a ver todas las estructuras del corazón. Vamos a dar un repaso: la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Este sería el ápex. Esta pared se le llama el septum, y el septum está entre los ventrículos, es el septum intraventricular. Entre las aurículas sería el septum interauricular. Los vasos sanguíneos, nuevamente, del cuerpo, de la circulación sistémica, regresan la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. La arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y tiene aproximadamente el tronco común tiene aproximadamente 2,5 centímetros, 1 pulgada, y en ese momento se subdivide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. La sangre que regresa a los pulmones, ya vimos que regresa a través de las 4 venas pulmonares, y esas venas pulmonares regresan a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda
pasa al ventrículo izquierdo, se contrae el músculo cardíaco, el miocardio, y saldría la sangre a través de la aorta hacia la circulación sistémica, hacia todo el cuerpo, para cumplir con las funciones que ya vimos al principio, de llevar el oxígeno, retirar el CO2, llevar los nutrientes y retirar los desechos del metabolismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No. Ok. Esta sería una fotografía exactamente. Esta sería la fotografía vista del corazón, vista sin ver su interior desde afuera. Aquí nuevamente se ven las vena cava superior, vena cava inferior, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Qué estructuras hay? Son importantes. ¿Cómo es que el miocardio, a pesar de que por las cavidades cardíacas circula la sangre, el miocardio no recibe oxígeno ni los nutrientes a través de los volúmenes, las aurículas, los ventrículos, puesto que hay una pared. Entonces, el encargado de nutrir oxígeno de nutrientes y retirar el CO2 del miocardio serían las arterias coronarias. Las arterias coronarias son dos. La arteria coronaria izquierda, que tiene una rama, la arteria circunfleja, que va alrededor del corazón, en dirección a la base del corazón, y la arteria coronaria derecha, que nutre principalmente al miocardio derecho. ¿Sí? Entonces, estas arterias, como ven ustedes, están por el exterior del corazón y estarían pues son las encargadas de nutrir al miocardio. ¿Qué pasa cuando una de estas arterias, que tiene un diámetro muy pequeño, aproximadamente de 3 a 5 milímetros de diámetro, se bloquea? ¿Qué es lo que le pasa al corazón? Pues es cuando ocurre bueno, si no me recuerdo, profe, es cuando ocurre como el conocido como infarto al miocardio, algo así. Sí, exactamente, pero lo que sucede es que al taparse esa arteria coronaria, entonces la parte del miocardio que recibía la sangre y se oxigenaba y se nutría, pues ya deja de recibir el oxígeno y deja de recibir nutrientes y se muere el tejido. Esas células que forman el miocardio, entonces se dice que están en isquemia. ¿Qué sucede con una célula en isquemia?
pues que ya no se contrae. Y al no contraerse, pues entonces deja de funcionar como bomba el corazón correctamente. Entonces, primero se genera un dolor que sería la angina de pecho y finalmente se origina el infarto al miocardio. Eso quiere decir que parte del miocardio, después de un episodio de estos, se muere completamente. Y entonces compromete la función como bomba del corazón. ¿Sí? Entonces, ese sería desde dónde salen las arterias coronarias, a la salida de la válvula aórtica, donde comienza la aorta, que es donde va la sangre a toda la circulación sistémica. Hay salidas hacia las arterias coronarias. Son pequeñas perforaciones. ¿Qué es? Cuando se presenta un infarto, hay varias formas de resolver el problema. ¿Saben ustedes lo que es un stent? Creo que no, profe. Un, No. un stent es una estructura metálica, un pequeño, imagínense un tubo de un diámetro de 2 a 3 milímetros de diámetro externo, que en el momento en que es introducido en la arteria, se expande, es una estructura que se expande, y entonces con eso vuelve a abrir la arteria para que circule la sangre y se vuelva a nutrir el músculo cardíaco, el miocardio. Entonces, cuando un paciente sufre un infarto, una posibilidad es colocarle un stent o varios stents en las arterias coronarias, tanto la arteria coronaria izquierda como la derecha, para activar la circulación en las arterias coronarias y seguir nutriendo nuevamente al miocardio. ¿Sí? También hay otra posibilidad que sería colocar un bypass. El bypass, si el infarto produjo que una zona isquémica en el músculo cardíaco, en el miocardio, entonces lo que se hace es, a partir de la base de la aorta, se coloca una vena que se puede tomar del brazo o de la pierna, y con ese conectarlo directamente pasando la zona infartada. Entonces, colocaríamos desde aquí hasta acá externamente un pedazo de vena para que el miocardio se siga nutriendo. Ese sería un bypass. ¿Sí? Entonces, la colocación del stent se hace mediante una técnica de cateterismo, insertando un catéter a través de la circulación, y el bypass requiere una operación a corazón abierto. La operación a corazón abierto, como el corazón está dentro de la caja torácica, entonces hay que romper la caja torácica, abrirlo, y eso es lo que se llamaría una operación a
al corazón abierto. ¿Sí? Esa operación se realiza para colocar bypass o para arreglar una válvula cardíaca que esté defectuosa. ¿Qué se puede hacer cuando una válvula cardíaca está incompetente o está estenótica? Como ya vimos, puede utilizarse una prótesis. Entonces, se retiran las valvas de la válvula cardíaca defectuosa, estenótica o incompetente, y se coloca una prótesis en lugar de eso. ¿Cómo se elaboran las prótesis? Normalmente las prótesis se elaboran con tejido de corazón de el cerdo. Entonces, también para colocar una válvula de prótesis es necesario una operación a corazón abierto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El stem o stem no me quedó muy claro. ¿Perdón? El stem o stem, algo así digo, no me quedó muy claro. El stent. ¿Es stem o algo así? Es que no me escuché muy bien. Stent, sí. Perdón. Stent es S-T-E-N-T. Stent es un tubo muy delgado con una longitud de 19 milímetros o 3/4 de pulgada y que tiene un diámetro muy pequeño, un tubito muy delgado. Ese tubito se coloca utilizando un catéter en el interior de la arteria que sufrió el infarto. Entonces, al colocarse eso, mediante un globo de látex que tiene el catéter en la punta, se infla y se expande la estructura metálica, aumenta su diámetro y por lo tanto ya el centro del stent, por ahí puede pasar la sangre y se restablece la circulación a través de la arteria coronaria. ¿Sí? Normalmente se pueden colocar hasta varios stents en las arterias coronarias. Se pueden colocar hasta 4 stents en cada arteria coronaria para, como les digo, ampliar las paredes y permitir la circulación coronaria para nutrir el músculo cardíaco del miocardio. ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro, gracias. Muy bien. Bueno, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación pulmonar comienza en la aurícula derecha, donde llegan la sangre a través de las venas cava superior e inferior, pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho y a través de la válvula pulmonar pasa al tronco común de la válvula de la arteria pulmonar. La sangre que regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, entonces pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta está la válvula aórtica que se abre cuando la presión en el ventrículo izquierdo es mayor a la
presión en la aorta. Entonces, esas serían la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación pulmonar, entonces, sería aurícula derecha, ventrículo derecho, se abre la válvula pulmonar, va por medio de las arterias pulmonares izquierda y derecha, llega a los pulmones, al manto capilar, ahí se oxigena la sangre, y la sangre regresa a través de las 4 arterias, 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, y ahí a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo sale al contraerse en el momento de la sístole a través de la válvula aórtica hacia el arco de la aorta y hacia la circulación sistémica. Todas las células del cuerpo reciben la sangre oxigenada en el manto capilar y el regreso es a través de las vénulas y venas cava superior e inferior. ¿Sí? Entonces, toda esta zona estaría con sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, y toda esta sangre de color rojo o rosa sería sangre rica en oxígeno y pobre en CO2. Las válvulas cardíacas ya las hemos visto entre la aurícula derecha y entre la aurícula izquierda y izquierda está la válvula mitral, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide. A través las válvulas semilunares, esas serían las 2 válvulas auriculoventriculares. Las válvulas semilunares son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La válvula aórtica está entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y la válvula pulmonar está entre el ventrículo derecho y el tronco común de la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Cómo se abren y cierran? Nada más por diferencia de presiones. Y todas estas 4 válvulas están localizadas en la base del corazón. La base del corazón es la estructura que divide las aurículas y los ventrículos, y todas esas válvulas permiten el paso solamente en una sola dirección. ¿Sí? O sea, evitan que se regrese la sangre. Aquí estarían una foto. Si cortamos el corazón a partir de la base del corazón, podemos ver las estructuras de la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La válvula tricúspide tiene 3 valvas, la válvula mitral tiene 2 valvas nada más, y las válvulas semilunares, estas tienen cada una 3 válvulas. ¿Cómo funcionan estas válvulas? Tienen la forma, cada valva tiene la forma de un nido de golondrina. ¿Qué sucede cuando aumenta la presión de un lado? La presión obliga a que la valva se pegue al anillo valvular y se permite el paso de sangre. ¿Qué pasa cuando la presión en el vaso sanguíneo es mayor que la presión en los ventrículos? Entonces, la sangre al regresarse
llena esos nidos de golondrina y al llenarlos se cierra automáticamente. Ese sería el funcionamiento de las válvulas cardíacas. En esta fotografía están cerradas, en esta fotografía están abiertas las válvulas. Eso sería durante la sístole, durante la diástole, y eso sería durante la sístole. Durante la sístole, tanto la válvula pulmonar como la válvula abren y las válvulas mitral y bicuspide están cerradas. Durante la diástole, cuando se están llenando los ventrículos, la válvula mitral y la válvula tricuspide están abiertas y las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas porque apenas se está llenando los ventrículos de sangre. ¿Sí? ¿Cómo es que el corazón, el miocardio, se contrae ordenadamente? El músculo cardíaco es diferente a los músculos que tenemos en las piernas y en los brazos. Es un músculo combinado que se contrae autónomamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco una fibra muscular del miocardio en una solución salina, comienza a contraerse con una cierta velocidad, con una cierta frecuencia. Las fibras de las aurículas, fibras musculares de las aurículas, se contraen aproximadamente a 60 veces por segundo. Las fibras de los ventrículos son un poco más lentas, se contraen a velocidades de 45 a 50 veces por segundo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si se dejara que se contrajeran solamente esas fibras autónomamente? Pues entonces no habría una sincronía en la contracción y eso no haría funcionar como una bomba al corazón izquierdo y al corazón derecho. Entonces, para que se contraigan sincrónicamente, es necesario que parte del tejido que forma el miocardio ventricular y auricular es una combinación de nervio y músculo. Es conocido como el sistema de conducción eléctrica del corazón. El sistema de conducción eléctrica del corazón consta de dos nodos y de haz de His y las fibras de Purkinje. El nodo sinoatrial es un nodo que se localiza, es un conjunto de células que se localiza en la desembocadura de la vena cava superior, en el interior del ventrículo de la aurícula derecha. Del nodo sinoatrial al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular está en la base del corazón, entre las aurículas y los ventrículos. Pero normalmente el corazón tiene un tejido, lo que es la base del corazón, es un tejido eléctricamente aislante. ¿Qué es lo que los impulsos eléctricos no pueden atravesar esa
base del corazón. Solamente el único punto donde sí pueden atravesarte es el nodo auricular ventricular, es por donde pueden pasar los impulsos eléctricos para excitar las fibras de miocardio ventricular. ¿Sí? Después de, bueno, normalmente después del nodo auriculoventricular comienzan haz de His, las dos ramas. Hay un tronco común del haz de His muy pequeño, y luego vendrían las ramas izquierda y derecha del haz de His. Finalmente, ya, al final del corazón, en el ápex, comienza el haz de His, se excita las fibras de Purkinje. Entonces, todo este conjunto es parte de un nervio, parte del músculo, que van a excitar sincronizadamente las contracciones cardíacas. Primero se excita el nodo sinoatrial. Eso hace que las aurículas se contraigan y una vez llenas de sangre, al contraerse, vacíen la sangre hacia los ventrículos. Una vez que ya se terminó el llenado ventricular, el nodo auriculoventricular genera otro impulso que va a dar el orden de contracción a través de las de His y las fibras de Purkinje al miocardio ventricular. ¿Cómo es que se contrae el miocardio ventricular? El miocardio ventricular se contrae desde el ápex hacia la base, o sea, de abajo hacia arriba, para bombear la sangre. La función es parecida a la función que tiene una duya. ¿Sí saben lo que es una duya? No, Sí. profe. Una duya es un instrumento que utilizan los fabricantes de pasteles para decorar con crema pastelera el pastel. Entonces llenan en un recipiente de crema y van presionando desde abajo hasta arriba y sale por la crema pastelera por una parte metálica y con la forma que quiere decorar el pastel. Entonces, el movimiento es desde el final de la duya hacia la parte donde sale. Entonces, los ventrículos se contraen de esa forma. Primero se contrae el ápex y los últimos en contraerse, ordenados por las fibras de Purkinje, serían las células del miocardio que están más cerca de la base del corazón. Con eso se logra expulsar la sangre. ¿Cuánta sangre se expulsa en cada latido de un ventrículo? A eso se le llama ¿cómo se le llama a ese volumen? ¿Es el gasto cardíaco, profe? El gasto cardíaco sería el volumen que se expulsa desde cada ventrículo sería el volumen de eyección. El volumen de eyección de cada es la cantidad de sangre, el volumen de sangre que sale del corazón, del ventrículo,
izquierdo y derecho en cada latido cardíaco. Bueno, ¿qué valor tiene ese volumen de eyección normalmente en un paciente sano, joven? Serían aproximadamente 70 mililitros, de 60 a 70 mililitros, ¿sí? Y si multiplicamos el volumen de eyección, 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, el número de veces por minuto que se contrae el corazón, entonces obtenemos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una medida de flujo. El flujo es volumen por unidad de tiempo. El gasto cardíaco normal sería el producto del volumen de eyección 70 mililitros por una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. Eso daría aproximadamente 5 litros por minuto. Entonces, el corazón bombea 5 litros en cada minuto de la vida de un paciente. Normalmente, el volumen de eyección, la cantidad de sangre que llena los ventrículos sería cerca de 100 mililitros, pero no todo sale, representa el volumen de eyección. Como les digo, de 60 a 70 mililitros es lo que llegas a ir. Siempre se queda un residuo en los ventrículos de sangre. Pero si multiplicamos el volumen de eyección del ventrículo por la frecuencia cardíaca, eso nos daría 5.000 mililitros por minuto y es lo mismo que 5 litros por minuto. Si consideramos el trabajo del corazón, 5 litros por minuto implica cerca de 300 litros por hora. Serían multiplicados por 24 horas al día. El corazón hace la labor de llenar aproximadamente 8.000 litros en un día. 8.000 litros es el equivalente a 8 tanques de agua de 1.000 litros, como los que tenemos en la azotea de nuestra casa. Entonces, con eso se puede ver el trabajo del corazón. Es un músculo muy potente y es capaz de hacer ese trabajo día y noche, ¿no? El volumen de sangre que tenemos en todo el cuerpo es aproximadamente 5 litros. Entonces, eso quiere decir que el corazón en cada minuto le da toda la vuelta circulatorio, a través de la circulación sistémica y pulmonar a la sangre, a ese volumen en un minuto. Entonces es un trabajo realmente muy importante. Sí quedó claro cómo es que, para qué sirve el sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Qué pasa cuando no funciona el sistema eléctrico de conducción del corazón? O sea, ustedes vieron en las clases de fisiología y anatomía con Salvador
que cuando es un bloqueo, cuando se presenta un bloqueo, ¿en qué consiste un bloqueo? Pues creo que ocurre cuando hay una vasoconstricción, ¿no, profe? No, el bloqueo es cuando el nodo auriculoventricular este, no, no pasa los impulsos eléctricos, entonces no se excitan correctamente las, la parte del sistema de transmisión eléctrica en los ventrículos. Entonces, la contracción y la función de bombeo del corazón este, se, es muy defectuosa y puede producir la muerte. Bueno, entonces, ese sería entonces cómo es que vamos a ver, aquí sería usando este diagrama, vamos a ver cómo está, dónde está localizado el sistema eléctrico de conducción del corazón. Es el nodo sinusal que se contrae a 100 veces por minuto. Sería, estaría en la parte superior de la aurícula derecha en dirección a la desembocadura del canal superior. Por medio de estas terminaciones nerviosas, se va a excitar las aurículas para que la sangre que contienen él pase sea expulsada hacia los ventrículos. Una vez que llega el estímulo eléctrico, un instante de tiempo después, al nodo auriculoventricular, entonces él pasa a través del nodo auriculoventricular. Hay que recordar que toda la base del corazón es un aislante eléctrico, o sea, los impulsos eléctricos no pueden pasar por otra parte más que por el auriculoventricular hacia el haz de His. Entonces, el impulso eléctrico se transmite a través de todo el haz de His y comienza a excitar el músculo cardíaco desde el ápex hacia la base del corazón. Entonces, aquí, al contraerse primero entonces se logra la función de expulsar la sangre a través de la arteria pulmonar y la arteria aórtica. ¿Sí? No toda la sangre que llena los ventrículos es expulsada, se expulsan aproximadamente 60 a 70 mililitros y si multiplicamos esos 60 a 70 mililitros por la frecuencia cardíaca, tenemos el gasto de aire. ¿Sí? ¿Quedó claro? El bloqueo es cuando no pasa el estímulo eléctrico correctamente del nodo auriculoventricular a las His. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera este sistema eléctrico de conducción? Las fibras del miocardio se contraen desordenadamente, entonces cada quien estaría contrayéndose autónomamente y eso no serviría para una función de bombeo. Un corazón que está presentando eso, se dice que está fibrilando. ¿Cómo se ve un corazón fibrilando? Se vería, los cardiólogos le llaman a eso, que es similar a un saco lleno de lombrices.
porque todos los músculos, todas las fibras musculares del miocardio se contraen desordenadamente sin esa sincronización del sistema eléctrico de conducción. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cuando el corazón está fibrilando, entonces se utiliza estimular eléctricamente a través de un desfibrilador todas las fibras para permitirles que nuevamente vuelva a funcionar el sistema eléctrico de conducción del corazón y se vuelvan a sincronizar. ¿De acuerdo? Finalmente, la frecuencia cardíaca es el número de contracciones, número de ciclos cardíacos. ¿Cuánto dura un ciclo cardíaco? Si tenemos una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. ¿Cuánto dura cada ciclo cardíaco? O sea, cada contracción. Si tenemos 75 contracciones por minuto, entonces duraría cada una de esos ciclos cardíacos, duraría 800 milisegundos, ¿no? Eso es en el caso de que tengamos una frecuencia cardíaca normal. Cuando la frecuencia cardíaca es más lenta, cuando baja de 72 a 60, a 50, entonces se presenta, eso se llama bradicardia. Cuando, por otro lado, aumenta la frecuencia, su velocidad, se le llama taquicardia. El corazón normalmente se contrae en un adulto joven a 72 latidos por minuto, pero durante el ejercicio puede llegar la frecuencia cardíaca hasta 140, 180 latidos por minuto. Entonces, la función de bombeo es llevar sangre con oxígeno de todas las células del cuerpo, aumenta. El caso de la fibrilación, ya lo vimos, es cuando las células del miocardio se contraen desordenadamente, entonces no se produce un bombeo efectivo y el paciente puede morir por no tener ese bombeo de sangre y el oxígeno no puede llegar a las células de todo su cuerpo. El ciclo cardíaco se distingue en dos fases. En la diástole sería la fase de relajación y la sístole la fase de contracción. ¿Sí? Entonces, durante la diástole, pues, se llena los ventrículos y durante la sístole se contrae el miocardio y se vacían los ventrículos. ¿De acuerdo? Por último, ¿cuáles serían los parámetros cardíacos? El gasto cardíaco, ya lo vimos, es el volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca y ya vimos que toma valores de 5 litros por minuto. ¿Qué sería la fracción de eyección cardíaca? La fracción de eyección cardíaca es si dividimos el volumen que sale de la válvula aórtica y la válvula pulmonar entre el volumen de llenado de los ventrículos, entonces vamos a tener un porcentaje. Por ejemplo, si
por la válvula aórtica salen 60 mililitros, un volumen de eyección de 60 mililitros, y el ventrículo se llena con 100 mililitros, entonces la fracción de eyección sería de un 60%. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es el gasto cardíaco, fracción de eyección y volumen de eyección? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Y los signos vitales, finalmente, ¿qué es el pulso arterial? Bueno, resulta que en el arco de la aorta, las arterias tienen paredes elásticas. Entonces, si reciben un volumen de sangre mayor al volumen normal, las paredes se expanden, ¿de acuerdo? Y el pulso representa esa dilatación de las paredes que al dilatarse la arteria aorta, a través de esa pared se va propagando esa dilatación a una velocidad mucho más rápida hacia todas las arterias del cuerpo. Entonces, nosotros podemos detectar el pulso arterial, o sea, esa dilatación de las arterias producida por el pulso. Si colocamos el dedo por ejemplo, en la arteria carótida, arteria carótida común, con la arteria radial, ¿sí? Entonces vamos a sentir que las paredes se mueven con una frecuencia similar a la frecuencia cardíaca. Entonces, normalmente a través de la medición del pulso arterial se puede medir la frecuencia cardíaca, pero por eso a veces se confunde el concepto. Entonces, muchas personas dicen, ¿cuál es el pulso? 72 latidos por minuto, ¿no? El pulso arterial es la frecuencia cardíaca. El pulso arterial es una dilatación que tiene la frecuencia cardíaca. Finalmente, las presiones sanguíneas, y ya nos vamos acercando a los temas que vamos a ver en el curso: medición de la presión, medición del flujo, medición del volumen. La presión sistólica, ¿cuál sería? Presión sanguínea sistólica. ¿Es la de cuando se produce la contracción? Exactamente. Recibe el nombre de la sístole. Entonces, cuando se contrae, la presión máxima que hay en las arterias y en el ventrículo izquierdo. Entonces, la presión sistólica sería la presión máxima durante la contracción. La presión diastólica sería la presión mínima. Y la presión media sería si tomamos un registro de la presión en función del tiempo, la presión media estaría entre la presión diastólica y la presión sistólica. Entonces, vamos a la próxima clase, el día de mañana, vamos a comenzar a ver cómo se miden presiones sistólicas, diastólicas y medias. Hay
dos formas de medir presiones arteriales o presiones venosas. Es mediante una medición directa, que consiste en medir la presión en el punto donde se está generando esos cambios de presión, o medir indirectamente a través de un, eh, a través de un globo inflado que oprime una arteria, un brazalete, una bolsa de goma, y ese estaríamos aplicando una presión que es más o menos similar a la presión arterial del brazo, a la presión de la arteria brachial. Entonces, esa sería la presión indirecta, medición de la presión indirecta, pero vamos a comenzar el día de mañana con la medición de presiones por el método directo. Y la medición de presiones por el método directo da como resultado el registro en función del tiempo de la variación de la presión y los valores de la presión sistólica, diastólica y media. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Profe, yo me quedé con una duda. Cuando puso un ejemplo de que la frecuencia cardíaca fuera tal vez de 75 y después habló del ciclo cardíaco, no entendí, perdón, cómo obtuvo los 800 milisegundos. La frecuencia cardíaca es el inverso de la duración del ciclo. Entonces, el periodo cardíaco, si la frecuencia cardíaca es 75 latidos por minuto, el inverso de eso es 800 milisegundos. ¿Sí? O sea, poco menos de un segundo si tuviéramos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, entonces la duración del periodo cardíaco sería un segundo, ¿no? Como la frecuencia es mayor, al ser el periodo cardíaco inverso de la frecuencia cardíaca, entonces es menor, son 800 milisegundos. Ya, ok. Gracias, profe. Muy bien, pues entonces ya terminamos esta parte. Ya no hay más dudas. No. Correcto. Entonces, nos veríamos mañana. Ya también, no sé si vieron que ya les envié una copia en PDF del libro de texto. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, entonces, sí le recomendaría que regresaran a consultar sus libros de anatomía y fisiología cardíacas del aparato circulatorio para reforzar estos conceptos, porque cuando veamos las técnicas de medición, tienen que tenerlos firmes, estos conceptos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Pues entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Está bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Profe, olvidé preguntarle algo. ¿Lo de los equipos quiere que se lo mandemos por correo? Sí,
Vale. Me han enviado nada más 3 equipos. Ok. Y si son 22, por lo menos deberían de ser 9. Ok. 10. Vale, profe, en un momento le envío el correo. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.